Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde el seminario permanente de Atención Primaria de Salud y Más Bienestar. El tema del día de hoy es Estrategia para la Eliminación del Cáncer Cervicuterino. Nos acompaña la doctora Violeta Serrano Barragán. La doctora Violeta es una maestra en Administración Hospitalaria y Salud Pública. Actualmente es jefa de Departamento de Cáncer Cervicuterino en la Coordinación de Programas Preventivos. Se ha desarrollado como médico supervisor del Departamento de Salud Materna y Perinatal en el Estado de México. Ha sido responsable de la estrategia de la transmisión vertical de VIH y sífilis en el Estado de México y responsable de las estrategias de defectos de tubo neural y craneofacial y consumo de ácido fólico en el Estado de México. Ha sido también responsable estatal del programa Cáncer Cervicuterino en el Estado de México y ha participado como jefa del Departamento de Epidemiología en la Jurisdicción Sanitaria de Toluca. También se ha desarrollado como médico supervisor en el Departamento de Salud Reproductiva Jurisdiccional en lactancia materna, cáncer de mama y también neonatal. Y es instructor del curso Advanced Life Support in Obstetrics, avalado por la Academia Americana de Medicina Familiar. Entonces, doctora Violeta, pues agradecemos mucho su participación. Esperemos que en este caso, pues como les hemos mencionado a todos los participantes, puedan realizar sus preguntas al final de la sesión que tengamos con la doctora Violeta. Entonces, bueno, me permito compartir pantalla. Gracias. Listo, doctora. Gracias. Bueno, buen día y bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de una estrategia para la eliminación del cáncer cervicuterino. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, ha llegado el momento de aplicar las medidas a escala mundial. Es posible realmente eliminar una enfermedad que hoy por hoy constituye uno de los mayores fracasos de la salud pública en el mundo, ya que tenemos lo necesario para prevenir, detectar y tratar oportunamente a los pacientes. Como comentaba anteriormente, es momento de acabar con el cáncer cervicuterino. Sabemos que es un proceso largo, pero que va a llevar a cabo centrándose en la atención primaria de la salud, con un enfoque en la salud pública y basándose en los ciclos de la vida y en los servicios de la salud integrados y concentrados en la persona. La siguiente, por favor. Sabemos que el enfoque de la atención primaria de la salud es la vía más eficaz para resolver de manera sustentable las dificultades que aquejan actualmente a la salud y a los sistemas sanitarios. Es fundamental que para lograr los objetivos mundiales compartidos en materia de cobertura sanitaria universal y los objetos de desarrollo sostenible relacionados con la salud y el bienestar, el garantizar el acceso universal de los servicios de salud sexual y reproductivos, incluyendo también lo que es planificación familiar. Y como sabemos, actualmente estos objetivos se encuentran en la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. La siguiente, por favor. Los programas contra el cáncer cervicuterino deben estar integrados por persona y por personas que tengan presente las necesidades de las mujeres a lo largo de todo el curso vital, como es actualmente el modelo Amarnos, que abarca todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, incluyendo lo que es la atención pregestacional durante el embarazo, después del parto, con un enfoque integral que incluya salud, como es la planificación familiar, dental, nutricional, la vacunación, detecciones de cáncer cervicuterino, cáncer de mama, de VIH y sífilis. La siguiente, por favor. Como sabemos, realmente la economía es un punto importante para esta estrategia. Como observamos en esta comparativa que se muestra a continuación, es de países con ingresos altos, medianos bajos y bajos, el cual se ven afectada por el porcentaje de las detecciones como los servicios otorgados a la población, ya sea estos los centros oncológicos, patología, cirugía oncológica, quimioterapia o radioterapia. Entonces, si se dan cuenta, estamos realmente afectados, ¿no? Algunos de los índices
de que entre mayor sea el país que tenga un porcentaje de ingresos altos, pues tienen mejores servicios, a comparación de aquellos que estamos en unos ingresos medianos bajos. Ajá. La siguiente, por favor. Sabemos que las intervenciones clínicas por sí solas no bastarán para alcanzar las metas, ya que muchas de las dificultades de la aplicación se deben a las carencias del sistema de salud, frecuentes en los países y estados de medianos y bajos ingresos, donde la carga de morbilidad es mayor. Entonces, actualmente, nuestra situación actual es lo que vemos en estas imágenes, ¿no? Que no tenemos medicinas, tenemos un sobreabasto de población, no tenemos el equipo necesario, no tenemos a los médicos. Entonces, también esto va de la mano con muchas otras funciones, como por ejemplo, la siguiente, por favor. Obviamente, para esto es importante, nosotros contar con un firme liderazgo y compromiso de los estados en pro de la colaboración multisectorial inclusiva que permitirá que todos los diferentes sectores del gobierno, como por ejemplo los que son educación, salud, economía y trabajo, colaboren estrechamente con las mujeres, las comunidades, la sociedad civil, los jóvenes, los médicos de comunicación, las pacientes y otros interesados para alcanzar los objetivos relativos del cáncer cervicuterino. La siguiente slide. Y es por eso desde vital importancia nosotros tener el conocimiento y las estrategias que deberán ser aportadas y adaptadas por cada uno de nuestros estados, de modo que tengan en cuenta sus deficiencias estructurales, obviamente algunas peculiaridades, su grado de preparación para aplicarlas y las demás barreras que afectan a la atención, como cuáles son, pueden ser socioculturales, de género, mitos y conceptos erróneos de esta enfermedad, tanto de su prevención y su tratamiento, y de las que dependen la incidencia y la morbilidad y la mortalidad del cáncer de cervicuterino. Entonces, para nosotros es importante realmente hacer un diagnóstico situacional de nuestro servicio, haciendo un FODA, viendo cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Y esto es, obviamente, desde la toma de la muestra, que tengamos los insumos necesarios, que tengamos al personal capacitado, que tengamos estos insumos para la lectura, para el proceso de las pruebas, tanto una citología convencional como PCR, que tengamos a patólogos y que tengamos un conocimiento de todas nuestras barreras culturales. Obviamente esto va a depender mucho de un estado en específico. La siguiente, por favor. Tenemos actualmente estas metas para el 2030 que están encaminadas a la eliminación del cáncer cervicuterino, que es cumplir las siguientes metas: 90, 70, 90. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de las niñas deberán estar vacunadas totalmente con una vacuna contra el VPH antes de cumplir los 15 años. El 70% de las mujeres deberán tener una prueba de alta precisión antes de los 35 y nuevamente antes de los 45 años. Sabemos que esta prueba, que es PCR, se hace cada 5 años. ¿Okay? Y el 70% de las mujeres deberán tener una prueba de alta precisión, como habíamos dicho. También, obviamente, un 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervicuterino deberán recibir su tratamiento oportuno, ya sea por lesiones precancerosas o un cáncer invasor. Todos los países deberán alcanzar estos objetivos. ¿Qué quiere decir? Que el 90, 70, 90, estos deberán tener sus porcentajes antes del 2030 para eliminar el cáncer cervicuterino. La siguiente, por favor. Aquí tenemos realmente el porcentaje de países que incluyen la vacuna de VPH en el calendario nacional de inmunización. Como volvemos a manejar nuevamente este tema de la economía, si yo no tengo los insumos necesarios para llevar a cabo esta estrategia, pues obviamente no la voy a poder cumplir mis metas como tal. Si yo tengo un lugar donde tengo ingresos altos, pues obviamente el porcentaje de vacunación, de detección, de tratamiento van a estar por derriba, ¿no? Por los porcentajes que acabamos de mencionar. Entonces, el acceso a la vacuna contra el VPH está mejorando. Desde el 2019, más del 65% de los adolescentes que están recibiendo esta vacuna cada año. Obviamente, se están enfocando más en los países de bajos y medianos ingresos. La siguiente, por favor.
Sabemos que esta patología, pues realmente, como antecedentes, sabemos que se da en países pues pobres, ya lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Que es un factor importante. Pocas enfermedades reflejan la desigualdad a nivel mundial, como el cáncer de cervicuterino en países de bajos y medianos ingresos. Su incidencia es casi el doble y su tasa de mortalidad el triple de la de los de países de ingresos altos. Entonces, por eso se considera una enfermedad de bajos costos, en el cual pues obviamente actualmente vamos a trabajar y enfocarnos en esta estrategia para la disminución o eliminación del cáncer cervicuterino. La siguiente. Como vemos aquí en la lámina, pues obviamente ya tenemos los porcentajes que se están llegando a cubrir ahorita en el Estado de México, todos los estados, la República, pues realmente estamos al 70%, con un corte obviamente ya alcanzándolo. Y obviamente si continuamos con este tipo de estrategias, la tasa de incidencia disminuirá gradualmente por la aplicación a gran escala de servicios de detención y tratamiento basados en la población y la vacunación contra el VPH, ofreciendo protección a las niñas y a las generaciones futuras contra el cáncer cervicuterino. Pues necesitamos seguir reforzando la vacunación a esta población. Sabemos que actualmente tenemos otro tipo de vacunación a otra población vulnerable que ahorita vamos a mencionar. La siguiente, por favor. Yo les ponía esta imagen ahorita, ¿no? Porque sabemos que cáncer cervicuterino solamente es Papá Nicolau, porque normalmente sí la conoce mucha gente, pero no, tenemos que enfocar en este cáncer cervicuterino, no solamente es eso. Cáncer cervicuterino es hablar de adolescentes, de planificación familiar, de detecciones, de ITS, hablar de los Capacit, de los AI, de la vacuna. Ajá. Entonces, por ejemplo, dentro del sector de salud, las intervenciones deben ir más allá de las líneas divisorias habituales, ¿ah? Como cuáles son, lo mencionábamos ahorita, los adolescentes, la planificación familiar, las detecciones oportunas, y en caso de detectar a una persona dentro de población de riesgo, se deberá de realizar medidas específicas, ¿ah? Como cuáles también tenemos lo que mencionamos ahorita, la desigualdad de los resultados sanitarios entre población vulnerable o insuficientemente atendida, como cuáles son las mujeres infectadas por VIH, hombres trans o la población LGBTIQ+. ¿Okay? Entonces también tenemos que forzar o dirigir nuestros esfuerzos a este tipo de población, no solamente a las mujeres y solamente decir Papá Nicolau, es más allá, necesitamos ver más allá y tener otra visión más allá. La siguiente, por favor. Ok, el cáncer cervicuterino es el tipo de cáncer más común entre las mujeres que viven con VIH. Ajá. En comparación con las mujeres seronegativas, las mujeres que viven con VIH presentan un riesgo mayor de infección persistente por el VIH. Tiene 6 veces más la probabilidad de desarrollar un cáncer cervicuterino y la probabilidad de desarrollar a edad temprana un mayor cáncer. Ajá. Obviamente para esto necesitamos darle prioridad a los servicios, como cuáles son prevención, detección, tratamiento para ambas enfermedades. Ajá. A esto me refiero cuando hablemos de una paciente integral. No solamente vamos a tener una mujer con VIH, con cáncer, a lo mejor es una paciente que ya vive, es diabética, es hipertensa, tiene VIH, pero aparte tiene un cáncer cervicuterino. Entonces no solamente se la va a tratar de cáncer, porque de mañana me toca nada más cáncer, sino tenemos que verla integralmente, ¿no? Y darle todas las oportunidades, todos los tratamientos que tenemos actualmente en nuestros servicios y darle esta oportunidad. También, obviamente, llevando a cabo de la mano actividades, como decía anteriormente. Si tenemos a pacientes con VIH y son las que tienen 6 veces más la posibilidad o la anterior todavía. Gracias. Eh, Obviamente, como les comentaba, si tenemos a estos pacientes que tienen VIH y tienen 6 veces más la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer, entonces mis acciones deben ir dirigidas a lo que es el Capacit, el SAI. Entonces necesito realmente hacer jornadas de vacunación y detección de VPH a ese tipo de población. ¿Sí? Ahora sí, la siguiente, por favor. Realmente esta estrategia mundial para la eliminación del cáncer cervicuterino, ¿qué necesitamos? ¿No? Sabemos, y lo mencionaba al principio, pues es ese apoyo
político de los dirigentes internacionales y locales. Necesitamos la cooperación coordinada entre socios multisectoriales, el apoyo amplio al acceso equitativo en el contexto de la cobertura sanitaria universal, movilización y eficacia de los recursos, ¿no? Porque si yo no tengo el recurso, pero tengo a lo mejor la gente con muchas ganas, pero si no tengo el recurso, pues ¿con qué vamos a trabajar? Entonces, fortalecer también los sistemas de salud. A eso me refiero, que oye, que ya hice mi detección, ahora qué sigue. Entonces, necesito el instrumento para ver mis pruebas, ¿no? Para analizarlas, para procesarlas y obviamente para darle un tratamiento a esta paciente. Entonces, también una energía de promoción sanitaria en todos los niveles. Para eso necesito saber, pues, muchas cosas, ¿no? En relación como tal, pues, ¿qué necesito cumplir? La siguiente, por favor. Como mencionaba ahorita, para realmente yo cumplir esta meta, necesito que aumentar la sensibilización de la comunidad sobre la importancia de prevenir enfermedades que tratarlas. Ajá. Entonces, a eso hay que enfocarnos mucho. Actualmente tenemos esa costumbre o esa situación de tratar la enfermedad. Y no, necesitamos cambiar ya ese chip y realmente necesitamos prevenir, ¿no? Que tanto sale mejor para la población como una situación de económica. Necesitamos también ampliar la capacidad del personal sanitario, fortalecer los sistemas de salud, acelerar la introducción de tecnologías asequibles en el algoritmo de detección y tratamiento. Tenemos que ampliar la escala nacional de plataformas organizadas y basadas en la población para la prevención y el tratamiento. Y por último, las supervivientes de estos cánceres pueden desempeñar una función muy importante en la promoción y en educar a otras mujeres, tanto a mujeres como a niñas, acerca de los beneficios de la vacunación, la detección y el tratamiento, así como superar la estigmatización, ¿no? Como tal. La siguiente, por favor. Entonces, para esto es importante nosotros tener un enfoque basado en el ciclo de vida. Ajá. Como lo decía anteriormente, nosotros tenemos que ver a la paciente integral desde un principio, porque no solamente vamos a tratar, es lo que les decía, nosotros vemos el cáncer uterino como una problemática en ese momento, pues esa paciente a lo mejor ya tiene VPH, ya tiene un cáncer, ya tiene una lesión, y solamente estamos dedicándonos a tratarla. Pero no, nosotros tenemos que ir más allá atrás, ajá, necesitamos prevenir. Entonces, ¿qué podemos ver? Como les mostraba aquí en esta diapositiva. Entonces tenemos que ver a la paciente desde que tenía 9 años, desde 15 años, 30, 45 y 60 y más. Entonces, ¿cuáles son mis acciones que yo tengo que hacer con esta paciente? Integrar todo un ciclo de vida. Entonces, esa niña de 9 a 14 años, pues obviamente vamos a darle su vacunación, ¿no? Tenemos que hablarle sobre lo que es planificación familiar, sobre las ITS, que es bueno protegerse ante una relación sexual. ¿Qué vamos a hablar sobre esas mujeres, ¿no? De 15 a 30, 45 años, pues es esa detección y tratamiento según sea necesario. Entonces recordemos que la citología convencional pues es de 25 a 34 años. ¿Ajá? De 35 a 64 años vamos a hacer PCR. Entonces también a lo mejor recordemos también el ciclo de vida de este virus, ¿no? Entonces como tal, ya se presenta más en estos rangos de como 35, 60 años que vemos a pacientes con estos diagnósticos. Entonces tenemos que hablar también sobre el tratamiento que es invasivo, ya sea una cirugía, una radioterapia, quimioterapia o ya los cuidados paliativos. Entonces es importante comprender el desarrollo humano a lo largo de las diferentes etapas de la vida. No solamente decir, es una paciente de 40 años y ya tiene cáncer de útero. No, es importante comprender todas estas etapas de la vida. El enfoque basado en el ciclo de la vida es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce el desarrollo humano, y los resultados en salud dependen de la interacción y de los diferentes factores a lo largo de la vida, como cuáles son experiencias acumulativas y situaciones presentes en cada uno de los individuos, como el contexto familiar, social, económico, ambiente y cultural, que también es algo que involucra mucho y es una situación que necesitamos ver en cada una de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces ya que yo veo todo mi contexto de mi paciente como tal, necesito ver cuáles son mis barreras, ¿no? Y no solamente es esa paciente que no tiene tiempo o que no sabe a qué
darse una detección a tiempo. Son muchas cosas, ¿no? Como vemos aquí en la foto, puede ser pobreza, la delincuencia, el machismo todavía en algunos pacientes, la pena, ¿no? Las distancias que pueden recorrer entre una clínica a otra, los horarios de trabajo, también es una situación. Por eso es importante conocer las barreras al acceso a los servicios y crear un entorno favorable. Es crucial tener un sólido conocimiento de las barreras sociales, culturales, estructurales y sociales, en general, que se oponen a la aceptación de servicios. Ese conocimiento orienta a la elaboración de estrategias y creaciones de demandas específicas y culturalmente apropiadas en cada uno de los contextos. Ajá. Entonces, no todos vamos a tener las mismas estrategias. Dependiendo cada estado y cada una de las barreras, yo voy a elaborar una estrategia dependiendo a mi demanda de mi población. Para tener una eficacia óptima, será preciso tener en cuenta las necesidades de las mujeres, sus circunstancias sociales y las barreras de índole personal, cultural, estructural y económico, que estos pueden obstaculizar su acceso a estos servicios. Y es vital disponer de servicios de salud integrados, centrados en la persona y que respeten y protejan los derechos y la dignidad de la mujer. También es otro punto, lo que mencionábamos ahorita, que muchos pacientes tienen pena. Entonces a veces llega al centro de salud y son tratadas así, súbase, descúbrase y ni siquiera la tapan, ¿no? Entonces todo eso también es una dignidad, ¿no? Del trato a la paciente. La siguiente, por favor. Entonces, para todo, ya después de que yo ya conocí a mi población, ya tengo un plan, ya tengo todo eso, necesito capacitar a mi personal, ¿no? Porque a veces hacemos como tal, así como van las pruebas y ni siquiera sabemos cómo son. Entonces, para esto es importante y es de vital importancia mejorar los conocimientos sanitarios básicos, el conocimiento de los derechos, el control y la prevención del cáncer cervicuterino. Obviamente ayudando a movilizar y empoderar y obviamente a algunas comunidades sociales. Entonces, también es importante capacitar al personal sobre la toma de las pruebas, ¿no? Ya sea una citología convencional o un PCR, ¿no? Y también saber interpretarlos, no solamente hacer las cosas por hacer, sino también darle un motivo o un porqué, ¿no? Ya obviamente también los médicos generales determinarán en consulta su diagnóstico y cuál va a ser su seguimiento, ya sea una referencia en una clínica de colposcopía o obviamente a lo mejor nuevamente su estudio en 3 años o 5 años, dependiendo del estudio y su resultado. También eso es parte de la capacitación de su personal. La siguiente, por favor. Como mencionaba, obviamente no solamente es capacitar a los médicos, ¿no? Porque sabemos que en esta tarea ardua día a día, pues no solamente son los médicos que ven o hacen o realizan estas acciones, sino también es enfermería. Entonces, para eso necesitamos que ellos conozcan qué es el virus del papiloma humano, ¿no? Que es una infección viral. El virus del papiloma humano, pues son grupos de virus sumamente comunes en todo el mundo. Existen más de 100 tipos, de los de al menos 14, creo, provocan cáncer, ¿no? Y sabemos que el virus del papiloma humano, tanto el 16 y el 18, que conjuntamente son responsables alrededor de un 70% de los cánceres de cáncer cervicuterino, ¿no? Y también nuevamente hablar sobre las infecciones de transmisión sexual más comunes. La infección con ciertos tipos de VPH también dan una porción o afectan otro tipo de lados, como por ejemplo el ano, la vulva, la vagina, el pene o la cavidad orofaringea. Entonces, pueden prevenirse mediante estrategias de prevención primaria, siempre y cuando capacitemos a nuestro personal para que ellos puedan difundir la importancia sobre la prevención al momento de tener relaciones sexuales. La siguiente, por favor. Obviamente ya conociendo qué es lo que causa, qué me causa este cáncer, pues obviamente ya vamos a hablar sobre las prevenciones primarias, como que es la vacunación contra el VPH. Actualmente, como les mencionaba, existe la actualización del esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas y adolescentes femeninas en poblaciones mujeres cis y trans que viven con VIH. Entonces, este tipo de población ya va más allá, porque hay muchos que todavía dicen, no, pues solamente a las niñas, ¿no? Como dice aquí, niñas de primero y segundo de secundaria o entre 3 y 14 años, no escolarizadas, ¿no? Pero no, ya este esquema ya se amplió más allá, ¿no? Sobre el tipo de población vulnerable que tenemos y con mayor riesgo de tener un cáncer cervicuterino, ¿no? Y bueno, obviamente sabemos que además de la vacunación contra el VPH,
Una estrategia de prevención integral debe incluir información apropiada por edades sobre salud sexual y reproductiva, prácticas sexuales más seguras como el retraso del inicio de las relaciones sexuales, la reducción del número de parejas sexuales, el uso de preservativos, la circuncisión masculina cuando proceda y el abandono del uso del tabaco. Entonces, también tenemos que hablar sobre estos temas en relación de la prevención primaria. Una elevada cobertura en relación a la vacunación con el VPH logra la protección de las personas no vacunadas por inmunidad, lo que aumenta aún más el efecto de protección para la comunidad. La siguiente, por favor. Entonces, para yo llevar a cabo estas acciones estratégicas y alcanzar el 90% de cobertura de vacunación contra el VPH, la siguiente, por favor. Gracias. Obviamente tengo que garantizar, ¿no?, que tenga yo el insumo, si no, pues para qué hago toda la difusión, hago dípticos, hago pláticas y a la mejor hora que vaya de la población a buscar este tipo de vacuna, pues no la voy a tener en mi centro de salud. Entonces, en primera es garantizar suficientes vacunas contra el VPH. En algunas comunidades habrá que intensificar el esfuerzo con el fin de vencer resistencias en relación con la vacuna y combatir las informaciones erróneas. A eso me refiero cuando tenemos mucho los mitos, ¿no? De que no, si me vacuna me va a pasar esto. Pues también tenemos que luchar contra eso, que son las barreras. También tenemos que innovar, ¿no?, la mejora y la eficacia de la administración de la vacuna. Para esto obviamente necesitamos capacitar a nuestra parte de enfermería para la vacunación, sobre las dosis, ¿no?, de dónde se vacuna, las cantidades, el tipo de población actualmente, de acuerdo al esquema actual, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, entonces la detección mediante citologías se ha utilizado con éxito para alcanzar esos objetivos cuando ha formado parte de los programas nacionales con alta cobertura y en entornos en los que se dispone de recursos con el seguimiento de los pacientes, como pruebas diagnósticas complementarias, ya sea la colposcopía y tratamientos, ¿no? Entonces sabemos que anteriormente lo que usábamos o con mayor frecuencia usábamos era lo que era la citología convencional, conocida como Papá Nicolau, ante la gente. Entonces sabemos que esto actualmente ya se está dejando específico que solamente se le debe hacer a la población de 25 a 34 años. Entonces es muy importante que ya empecemos a educar a la población que este tipo de citología convencional se haga a este rango de edad. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres de 35 a 64 años, ¿qué vamos a realizar? La prueba de detección del virus del papiloma humano. Esta ofrece la máxima especificidad y tiene un sólido valor de predicción negativa, lo que significa que la mujer que da resultado negativo no necesita ser examinada de nuevo en un mínimo de 5 años. Entonces también es importante tanto educar a la población los rangos de edad y cada cuándo se deben de hacer, dependiendo el diagnóstico de cada uno de los estudios, como mencionaba ahorita. La siguiente, por favor. Bueno, ok, ya le hice el estudio a la paciente. Ahora que sí, ¿no? Ya me llegó el resultado y sí necesitamos llevar a esta paciente a un tratamiento. Entonces, normalmente a veces ya son pacientes que necesitamos referir a la clínica de colposcopía. Entonces, estamos ya ante un tratamiento oportuno. Entonces, ahí en las clínicas de colposcopía necesitamos nosotros verificar que tengamos todos los insumos necesarios para hacer los tratamientos, como cuáles son, ¿no? A lo mejor microscopio, la crioterapia, hacer una conización, que tenga la cámara para tomar evidencia, todo lo necesario. Entonces, la detección del cáncer uterino exigirá un aumento proporcional de la capacidad de tratamientos de las lesiones detectadas, dado que someter a las mujeres a pruebas de detección cuando no hay acceso al tratamiento, obviamente son necesarios, ¿no? Lo que les mencionaba ahorita, o sea, ¿de qué sirve que yo haga a lo mejor mucha promoción, hago flyers, hago campañas, hago pláticas, o que ya le hice la detección a la paciente, ya se convenció de ir a nuestro centro de salud, ¿no? Pero al final, cuando yo tengo que darle un tratamiento, no tengo los insumos necesarios. Entonces yo necesito que cada uno de los estados tenga ese diagnóstico situacional de cada uno de los procesos donde la paciente va a pasar, tanto la paciente como su muestra, ya sea de una citología
o de su PCR. Entonces, sale reactiva o sale con alguna lesión, vamos a la clínica de colposcopía. ¿Qué necesita? Entonces, yo necesito que ustedes hagan ese diagnóstico situacional, que tengan todo actualizado, ¿no? Para ver qué es lo que hace falta y tengan un servicio, obviamente, completo. También es importante, pues obviamente, conocer las necesidades de cada una de las áreas, asegurando un suministro apropiado de pruebas de detección y dispositivos de tratamiento de calidad y de alta precisión. ¿Okay? En la siguiente, por favor. Aparte de eso, no solamente, como les decía, es tomar por tomar las pruebas, sino también nosotros tenemos que verificar que nuestro personal que está dando un diagnóstico, ya sea un citotecnólogo o un patólogo, esté realmente con ese control de calidad, ¿no? Que todas esas control de calidad de pruebas que está recibiendo, él las sepa realmente interpretar y que estén dando un buen diagnóstico. Entonces necesitamos reforzar la capacitación de los laboratorios y los programas de garantía de calidad mediante las redes integradas y eficaces de servicios de laboratorio, garantizando la calidad de los servicios que cumplan las normas existentes, ¿no? La capacitación y la supervisión deben formar parte integral de la prestación de servicios y debemos obviamente de fortalecer los servicios de anatomía patológica, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de esa área y solamente vemos los laboratorios de citología, ¿no? O los laboratorios estatales, y no, necesitamos también ver nuestra área de patología, porque recuerden que obviamente esta paciente se procesa la laminilla, se va a las clínicas de colposcopía y es ahí donde el ginecólogo realmente decide o no hacer una biopsia, ¿no? Entonces estas biopsias se mandan a patología y es ahí donde ellos necesitan tener todo el material necesario para su lectura y confirmación de diagnóstico. La siguiente, por favor. Entonces, obviamente ya teniendo un resultado como tal, ya vamos, si se dan cuenta, vamos como en una cadenita, ¿no? Proceso por proceso. Entonces ahora vamos con la parte del tratamiento, que realmente para salvar vidas y prevenir la discapacidad es indispensable realizar a tiempo la evaluación y la derivación de mujeres con cáncer de cuello uterino presunto o confirmado. El tratamiento integral de cáncer cervicuterino invasivo requiere personal de salud, ya sea que esté bien equipado y debidamente calificado y con acceso a sus servicios que necesitan, ya sean quirúrgicos, radioterapia o quimioterapia. Esto para ofertar un servicio integral. El manejo dependerá de cada caso, obviamente de la lesión que encuentren en la paciente, y deberá aplicar lo que son sus directrices al tratamiento de cáncer cervicuterino. O en el caso de ser necesario, pues los servicios de cuidados paliativos. Ok. Como comentaba ahorita, esto de cuidados paliativos, es importante que cuando diagnosticamos a una paciente con este tipo ya de un cáncer cervicuterino, una lesión maligna, o un cáncer invasor, obviamente debe de ir de la mano con esa ayuda psicológica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues necesitamos reducir lo que les decía de estigmatizar el cáncer, las iniciativas de sensibilizar a los pacientes, conocimientos básicos de la salud, educación sanitaria, especialmente por grupos de supervivientes, como comentaba anteriormente. Entonces, aquellas pacientes que ya han pasado por esto pueden dar pláticas y contribuir a hacer frente a esta estigmatización asociada al cáncer. Debe presentarse un apoyo integral diseñado para mejorar la calidad de vida y atender las dificultades de salud mental y sexual que se enfrentan este tipo de pacientes. Entonces, no solamente es decirle su diagnóstico y ya, sino también ir de la mano junto con su diagnóstico y un apoyo psicológico. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y en el caso del seguimiento, ya después de que yo ya mandé a mi paciente, ya la traté, si es necesario ya la mandé a oncología, ya lleva su terapia psicológica, pues a lo mejor esta paciente va a llevar un seguimiento, que recordemos que lleva un tiempo. Entonces, aquí es donde vamos a tener que vigilar
y darle seguimiento a esta iniciativa de eliminación del cáncer como tal, hasta que la paciente diga, no, ¿sabes qué? Ya no. Entonces, es en ese momento. Entonces, también es realizar un seguimiento de las pacientes a lo largo de todo el proceso asistencial para verla, porque las mujeres y niñas que necesitan, obviamente reciban un tratamiento satisfactorio. Es fundamental un sistema sólido de vigilancia y seguimiento, tanto para determinar los niveles de referencia como para seguir y evaluar los efectos de las amplias intervenciones y actividades realizadas como parte de la estrategia de la eliminación del cáncer cervicuterino. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, si realmente se dan cuenta, la paciente la vamos llevando de la mano por cada uno de los procesos. Ajá. Pues hasta que realmente tengamos este seguimiento y esa conclusión de esta paciente. Que realmente se cierre su expediente y diga, hasta aquí llegamos y de cáncer ya no tenemos nada. Ajá. Pero para esto nosotros solamente tenemos que tener una evaluación. Ajá. Una evaluación que nosotros es a través de estos indicadores. Que por ejemplo, puede ser a nivel de la población, son esenciales 3 medidas complementarias, como se las puse aquí, ¿no? El primero, que es la incidencia, pues son nuevos casos de enfermedad, ¿no? La supervivencia, pues es el porcentaje de pacientes que sobreviven años después de la fecha de su diagnóstico. Y la mortalidad, que es el número de muertes por cáncer de útero. Entonces yo tengo que estar evaluando, ¿no? Constantemente durante todo este año cómo van estos indicadores para realmente si están dentro, ¿no? Si vamos acorde, pues vamos alcanzando las metas. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos obviamente varios indicadores, como habíamos dicho, tanto indicadores de resultado como de impacto, ¿no? Los indicadores de resultado, pues es un indicador de la tasa de cobertura, el porcentaje de mujeres de 35 a 64 años que han sido sometidas a una prueba de alta precisión. O sea, que es aquí donde voy a estar evaluando cuántas mujeres tengo, ¿no? Pero como yo les decía, no me sirve de nada ver cuántas hice. Si al final no la traté, si al final se murió, si al final no la referieron oportunamente, y al final no le hicieron caso. Entonces, todo mi programa de cáncer uterino no sirve de nada. Entonces, necesito tener todos mis puntos, todas mis claves, con conjunto, ¿no? Como un engrane, uno tras otro. Entonces, para que realmente yo pueda evaluar todos mis procesos. Es por eso que les puse las imágenes aquí. Desde que yo tomo la prueba, desde ya hace una citología, un PCR, desde que manda al laboratorio, ¿no? Pasa a la clínica de colposcopía. Entonces, todo eso necesita ser indicadores, ¿no? Obviamente ya a futuro pues podemos ya evaluar lo que son de impacto, como cuáles son la incidencia de cáncer uterino por edad o la mortalidad por cáncer de cuello uterino, ¿no? También por edad. Y también puedo evaluar también el seguimiento y la evaluación que me van a permitir detectar o programar las carencias, ¿no? Ya sea de una de mis áreas o por qué está fallando. Pues donde yo vea donde ese indicador está fallando, entonces tengo que regresarme y ver cuál ha sido la falla, ya sea personal, capacitación, insumos o procesos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok. Bueno, eh, muchas gracias. Creo que ha sido todo por hoy. Lo que les quiero comentar realmente al final de esta presentación es ese compromiso que tenemos ahorita este año que viene, ¿no? O día a día, ¿no? Porque no solamente por años, pero sí seguir trabajando en esta estrategia que dijimos 90, 70, 90. Entonces, ir trabajando poco a poco, de la mano, para que nuestros servicios estén completos. Entonces, hace rato yo les ponía una imagen, ¿no? De IMSS, de ISEM, de ISPE, o sea, no importa quiénes somos, no, cuál es el objetivo, porque aquí esta estrategia es mundial. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es la eliminación del cáncer cervicuterino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ya dijimos, vacunación, ¿no? Detección y tratamiento. Pero tengo que ver todo lo que involucra esas 3 áreas para que yo pueda llegar a mi meta de 90, 70, 90. Y obviamente eso lo vamos a llegar a cumplir hasta el año 2030, pero siempre y cuando nosotros tengamos las necesidades y un buen diagnóstico situacional de las carencias que actualmente el sector de salud tiene. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Violeta. Le agradecemos mucho su participación. Ha sido una ponencia bastante interesante e importante con respecto a este tema de cáncer cervicouterino. La verdad es que sí hay que realizar mucha conciencia sobre estos temas, debido a que, pues sí, es un tema que de verdad causa mucha mortalidad en las mujeres. Entonces, es importante y le agradecemos mucho esta participación. En este caso, si gusta alguien, alguno de los participantes que están ahorita actualmente, si puedan realizar alguna pregunta, pueden alzar su mano y al mismo tiempo, ya sea que la pueden escribir por chat o al mismo tiempo pueden, les activaremos sus micrófonos. Entonces, cualquiera de las dos opciones pueden ser. En este caso, bueno, en lo que si hay alguna pregunta, a mí me gustaría hacerle una pregunta en particular, doctora. Me gustaría si hablamos de esa parte, habló al final sobre esta parte de las instituciones de salud, cómo debemos de colaborar con todos. Me gustaría saber si en este caso el INS Bienestar, cómo pueden el INS Bienestar colaborar con las escuelas para promover la prevención del cáncer cervicouterino. ¿Se ha planteado alguna posibilidad sobre esto? Sí, claro, obviamente como lo comentaba en alguna de las diapositivas anteriores, es trabajar en conjunto con varias áreas, ¿no? Dentro de la educación, pues es fomentar lo de la vacunación, lo de las pláticas, ¿no? De planificación familiar, las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, el uso de preservativos, ¿no? Porque actualmente pues dicen, no, solamente me cuido para no tener bebés, pero no es eso, va más allá. Pues como decíamos anteriormente, es esa niña, ¿no? Porque a veces ahorita ya tenemos muchas niñas embarazadas, que no solamente es el embarazo, sino también el evitar enfermedades de transmisión sexual y que lleve a futuro, ¿no? Un cáncer cervicuterino. Entonces, eso también se está platicando con la Secretaría de Educación. Excelente, muchas gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos aquí es de qué manera los sistemas de salud, o en este caso bienestar, pueden adaptar sus estrategias para abordar el cáncer cervicuterino en poblaciones vulnerables como migrantes o desplazados. Por parte del programa ahorita de cáncer cervicuterino, se está viendo lo que son las redes integradas, en el cual se están viendo varios hospitales y se están manejando tanto los hospitales más cercanos donde tienen las clínicas de colposcopía y las comunidades aledañas. Entonces, dependiendo de eso, se va a trabajar también con algunas otras instituciones para que puedan ser atendidas, ya sea porque hay algunos estados con los que no contamos con muchos colposcopistas, patólogos, o para la atención de la paciente. Entonces también se está trabajando de esta manera para que haya esas redes integradas y obviamente poder unificar siempre y cuando también verifiquemos el tamaño de la población, las distancias en cada uno de los estados y se pueda atender principalmente a la población. Excelente, doctora, muchas gracias. Y por último, ¿qué avances se han logrado en la investigación del tratamiento para el cáncer cervicuterino y cuáles serían las opciones más prometedoras en este caso? Pues actualmente, de por sí, una de las estrategias que se está abordando, yo creo que ahorita, y se vaya, yo creo que concretar el 2025, es esta parte de verificar las pacientes que ya tienen como tal un diagnóstico de cáncer. Ya no vamos a empezar como que al revés, sino ahorita dar prioridad a las pacientes que ya se les detectó cáncer, darle esa continuidad y que se le dé el tratamiento. Ajá. Entonces es lo que queremos, que ir poco a poco teniendo a la mano esa prevención y ese tratamiento oportuno. Ajá. Porque tal como tal, un tratamiento exclusivo no existe, depende mucho del diagnóstico que sea la paciente de la lesión, que ya sea, exista el grado, ¿no? De la lesión y de la paciente, ya sea alguna otra comorbilidad, la edad, ¿no? Que lo que decía anteriormente, una paciente con cáncer ricuterino nomás es una mujer con cáncer, puede ser una diabética, hipertensa, con VIH, entonces son otras comorbilidades que dependen mucho del tipo de tratamiento. Excelente, doctora. Pues agradezco mucho sus respuestas a estas preguntas. Creo que sería, creo que todo por el momento con respecto a esta ponencia que nos acaba de brindar.
Le agradecemos mucho, es un tema bastante interesante y pues de todos modos, si gusta alguien, pues escribir siguiendo escribiendo las preguntas y de todos modos a través de Facebook, posteriormente, pues a lo mejor puede existir algunas otras inquietudes y pues ya en su momento pues las vamos a compartir para que usted nos pueda ayudar en este caso y continuar con esta parte de retroalimentación. Entonces, doctora Violeta, muchas gracias y pues continuaríamos con nuestra siguiente sesión que estaría a cargo del doctor Fernando Díaz Medina, con el tema mencionado es cáncer cervicouterino, cómo entender para cuidar. El doctor Fernando es jefe de oficina de segundo nivel de atención de los servicios de salud de Bienestar Puebla. Es egresado de la licenciatura como médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó la especialidad de ginecología y obstetricia en la Secretaría de Salud para la Ciudad de México, en el Hospital Enrique Cabrera, así como una subespecialidad en ginecología oncológica en el Hospital Juárez de México. Cuenta con estudios complementarios en cirugía de mínima invasión, diplomados en colposcopía avanzada, además de contar con una maestría en administración de hospitales. Se ha desarrollado profesionalmente como ginecólogo-oncólogo en el Hospital General de Zona 1 del IMSS Régimen Ordinario, director del Hospital de la Mujer y Neonatología en la ciudad de Tehuacán, Puebla, y actualmente, pues como hemos mencionado, es jefe de oficina de segundo nivel de atención en los servicios de salud y bienestar Puebla. Doctor Fernando, pues es un gusto y un placer estar con usted el día de hoy. Voy a compartir su pantalla para que en este caso pues podamos comenzar con la sesión que nos va a brindar. Entonces, hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde la ciudad de Puebla para apoyarlos con esta presentación en el que nos vamos a encargar un poquito de entender un poquito este tema tan complejo. Es un tema muy amplio que realmente en una hora sería muy difícil poder entenderlo completamente. Es un tema, como les comento, totalmente muy complejo. Creo que tuvimos una primera parte muy importante en la cual nos hablan mucho de las vertientes de lo que necesitamos como estrategia precisamente para poder disminuir la mortalidad o la morbilidad por esta enfermedad que realmente impacta mucho a nivel social, ya que le pega a un grupo de la sociedad que es de importancia, que es a la mujer, y que realmente creo que es el núcleo de la familia y por eso todos los esfuerzos se deben centrar en cuidarlo. Buenas tardes a todos. Como bien les comento, vamos a hablar un poquito de este tema. Si me pasa la siguiente, por favor. Como antecedentes sabemos que el virus del papiloma humano es el agente transmisor sexual más común a nivel mundial. Hablamos de que hasta un 80% de la población en la vida adulta en algún momento tendrá una infección por el virus del papiloma humano. La biología de estos virus se ha estudiado ampliamente y su vínculo con los tumores malignos está bien establecido, específicamente con los cánceres que involucran el tracto anogenital. De estos el cervical, el vaginal, vulvar, pene, anal y algunos otros que involucran cánceres de cabeza y cuello como el orofaringeo. La siguiente, por favor. La siguiente. Esta enfermedad es una enfermedad que es vieja, no es una enfermedad nueva. Sabemos que por ahí de 460 antes de Cristo, Hipócrates ya hablaba sobre una enfermedad que pues acontecía en la mujer, que generaba fetidez, que generaba dolor y al último causaba la muerte. Y él empezaba a describir las primeras infecciones por este tipo de cáncer a nivel cervical. Fue hasta 1917 con George Papanicolaou. Es el primero en visualizar o en aislar una célula maligna a nivel de cáncer uterino y empieza a proponer o a ver que estas células anormales van a ser las primeras causantes. Fue hasta 1920 donde Hans Kinselmann con un lente ve por primera vez el cervix ampliado y esto le llamamos la primera colposcopía, ¿sí? Es hasta 1941, reforzando estas medidas, cuando empiezan a buscar intencionalmente el ver estas células anormales ya en el cervix y lo toman como una forma de tamizaje para reforzar las medidas previas, y es hasta 1950 cuando la NCI inicia o introduce el tamizaje un poco más formal en Estados Unidos, y hasta 1976 Surhausen hace la primera relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervouterino, como veremos más adelante. La siguiente, por favor.
Sabemos que el cáncer del cuello uterino es el cuarto o quinto cáncer más frecuente debido a la literatura consultada. En este caso hablamos de Globocan en el 2021. Nos dice que es el cáncer más frecuente a nivel del mundo. Es el segundo cáncer más frecuente en la mujer después del cáncer de mama. La incidencia aproximada va de los 660,000 nuevos casos, ¿sí? De los cuales 350,000 serán de mortalidad para las pacientes. Estas cifras son del 2022. La tasa más elevada, como bien lo veíamos, esto se va a dar en países en vías de desarrollo o en países que no tienen facultades para llevar programas de prevención adecuadamente. La que sigue, por favor. Es importante reconocer como agente causal al virus del papiloma humano, sin embargo, se va a encontrar presente en la causa o la patogenia del cáncer uterino, ¿sí? Esto básicamente va a tener que ver con la persistencia por el virus del papiloma humano, ¿sí? Es importante recordar que las mujeres que tienen alguna inmunodeficiencia, en este caso el HIV, como bien comentaban, van a tener un riesgo mayormente aumentado en relación a la población en general que no padecen dicha infección, ¿sí? Es importante recalcar todos los factores de riesgo que van a estar encaminados a la infección por virus del papiloma humano, como tenemos la infección de vida sexual activa temprana, ¿sí? Pacientes con inmunosupresión o algún cofactor que la condicione, pacientes que tengan multiparidad, pacientes que tengan el uso de anticonceptivos orales, hormonales durante largo tiempo, el tabaquismo y el valor nutrimental, tanto el exceso de carbohidratos como la deficiencia de antioxidantes van a predisponer que esta infección genere un cáncer cervicuterino. La que sigue, por favor. Sabemos que el cáncer, el BPH no solamente es responsable del cáncer cervicuterino, sino que también se ve involucrado, como ya lo comentábamos, con algunos otros tipos de cánceres, en este es el orofaringeo, el anal, el de cavidad oral, el vulvar y el de pene, pero sin embargo sigue siendo en el más del 90% de los casos, más del 98% de los casos responsable del cáncer de cervix. La que sigue, por favor. Como les comentaba, el doctor gana el premio Nobel debido a que él es el primero que realiza la asociación entre el BPH en relación al tiempo, ¿sí? Y la relación con el desarrollo de cáncer uterino. Harold Surhausen se hace meritorio de este premio Nobel en 2008, aunque como veíamos es desde 1976, ya había hablado de esta asociación. La que sigue, por favor. Esta fue la primera propuesta que tuvo, en la que ya nos habla de algunas oncoproteínas, nos habla del factor tiempo en la persistencia de la infección para el desarrollo de cáncer invasor, como lo vemos en la ilustración. Sabemos que en la primoinfección una célula se infecta por el virus de papiloma humano, esta va a escapar del control inmunológico local, la cual va a persistir, va a hacer que persista la infección, y si esta sigue escapando del control local y no se va hacia la apoptosis, esto va a avanzar hacia una lesión intraepitelial de bajo grado, la cual va a continuar o va a persistir, y si esto sucede en la escala de tiempo, esto va a condicionar que se desarrolle una lesión intraepitelial de alto grado, y si esta lesión intraepitelial de alto grado no es tratada, esta sí puede desarrollar un cáncer invasivo. Sabemos que esto no es de un día para otro y que en la escala de tiempo hay literatura que nos habla a partir de 10 años, hay otra que nos dice que de los 15 a 25 años se puede desarrollar esta infección a partir de la primoinfección. La realidad es que en todo este rango tenemos mucho tiempo para poder localizar o para poder diagnosticar el virus, por eso es importante estos programas de tamizaje. La que sigue, por favor. Sabemos que hay más de 200 virus del VPH, más de 40 tipos infectan al tracto genital, hay más de 100 serotipos que infectan al humano, aproximadamente 75% de las personas sexualmente activas se van a encontrar infectadas a lo largo de su vida, ¿sí? La prevalencia mundial de la infección por VPH ocurre en las mujeres aproximadamente del 10% a nivel mundial, y de el genotipo 16 es el que se va a encontrar en mayor número, y este es el que va a dar el mayor riesgo de cáncer, aunado al 18, pero el 16 es el más frecuente. El pico de incidencia ocurre en la primera década de la vida después del debut sexual, teniendo en cuenta
que en México tenemos cifras de actividad sexual desde los 9 años reportados, 11 años, y sabemos que este es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de cáncer uterino en pacientes jóvenes. Es importante saber que el grupo de edad más afectado de las mujeres está entre los 20 a 24 años, las cuales son mujeres jóvenes en edad reproductiva y que son productivas todavía. La que sigue, por favor. Es importante conocer un poquito del comportamiento o del carácter de este tipo de patologías, teniendo en cuenta que si entendemos la fisiopatología, vamos a aprender a cuidarnos o a cuidar a nuestros pacientes. Es importante conocer un poquito de la anatomía a nivel cervical y entender que a nivel cervical tenemos dos tipos de epitelio y esta transición entre ambos epitelios va a generar un área de oportunidad para que el virus pueda ingresar al epitelio basal del cérvix, ¿sí? Y es ahí donde va a tener su punto de acción. Sabemos que el tejido cervical, ¿sí? Se desarrolla en la zona de transformación, donde el epitelio, precisamente en esta zona, donde se llega a ver, déjame ver, en el que se llega a la transición del epitelio columnar con el epitelio cilíndrico, esta zona de transformación es donde se pierde un poco la adhesión celular y las células pueden, el virus puede ingresar en esta área basales. La que sigue, por favor. Es importante conocer que tenemos dos tipos de epitelio, el epitelio exocervical y el endocervical. El exocervical va a contener 4 capas de células, las cuales va a ser la superficial, la intermedia y la parabasal, y una célula, una capa de células basales, las cuales va a ser única, y esto es muy importante entenderlo, porque este es el objetivo del BPH. El objetivo del BPH son las células basales, en las cuales va a tratar de colonizarlas, y a partir de ahí va a tratar de replicarlas, unirlas a su DNA, para que en lo que llega a la superficie del epitelio, esta célula se integra al DNA del hospedero, infectando a las células y produciendo así la displasia, ¿ok? La que sigue, por favor. Sabemos que tenemos un tejido endocervical, como lo dijimos, es un tejido cilíndrico estratificado y que es el área de mayor oportunidad para la infección del virus del papiloma humano. La que sigue, por favor. Es importante conocer la anatomía o la fisiología normal de la paciente, en el que sabemos que hay una unión escalocolumnar que es fisiológica o es anatómica, en la cual, como dijimos, va a ser el área de transición, ¿sí? Tenemos circunstancias en las que el área de transición se va a encontrar afuera del canal cervical, y esto puede ser por una diversión glandular, puede ser efecto de embarazo o puede ser efecto de una paciente joven. Recordemos que esto va a tener estímulo hormonal y esto va a responder a eso. Hay otras circunstancias que son anatómicas, son normales en las pacientes, en las que puede haber una diversión normal, en la cual no tiene ningún otro problema y a veces las confunden con úlceras, pero ese es otro tema. Entonces, aquí es importante solamente reconocer que el área de la unión escalocolumnar es el área donde el virus busca la oportunidad para infectar a la célula de la paciente. La que sigue, por favor. Esto es un poco de lo mismo para que entendamos cómo la zona de transformación es una zona que no es estática, se va a mover a lo largo de la vida y esta se va a estar moviendo dependiendo los factores o dependiendo la influencia hormonal y la edad de la paciente. La que sigue, por favor. Es importante saber, como lo dijimos, hay más de 200 tipos de virus de papiloma humano, hay más de 100 tipos que afectan al hombre y de estos 40 aproximadamente van a afectar al tracto genital. Los dividimos en 2 tipos de grupos, los ponemos en alto riesgo, aquellos que pueden producir o tienen la capacidad de producir cáncer, y los tipos de bajo riesgo, que si bien no producen cáncer, pueden producir verrugas, que también no es nada bueno tener verrugas, por eso también a veces es importante localizarlos, ¿ok? Pero en sí, tratando el tema de cáncer uterino, los más importantes para el desarrollo del mismo, ya decíamos, era el 16, 18, el 31, y todos estos que están enmarcados en estos tipos como de alto riesgo. La que sigue, por favor. Un punto importante para entender la fisiopatología del cáncer cervicuterino es entender el tiempo, ¿sí? ¿Nos puedes dar la que sigue, por favor? Ahí está, excelente, gracias. La anterior.
Sabemos que el epitelio normal va a tener una primoinfección por el virus del papiloma humano. Esto puede pasar mucho tiempo desde la primoinfección hasta que ésta se exprese como tal. Por eso el tamizaje es muy importante. ¿Y de qué de qué va a depender la persistencia de la infección? Bueno, va a depender del tipo de virus de papiloma humano, va a depender de las variantes intratipo, va a depender de la carga viral que tenga, va a depender de la predisposición genética de la paciente, así como de la respuesta inmunológica de la misma, ¿no? Entonces aquí vamos a tener diferentes factores que van a actuar, los factores tanto del virus, los factores tanto del cervix y los factores de la paciente. Entonces, eso son muy importantes entenderlo, ¿sí? Si esta infección persiste en la escala de tiempo, ¿sí? Va a progresar, como bien lo decíamos, a una lesión intraepitelial moderada o de alto grado, ¿sí? Que actualmente vamos a ver la nomenclatura adecuada conforme el sistema de Bethesda para clasificarlos, ¿ok? Y una vez que esta avanza en el tiempo, pues si rebasa la membrana basal, pues vamos a tener un cáncer cervicuterino invasor. Hablamos de que todas las pacientes infectadas, solamente un 5 a un 2% en la escala de tiempo desarrollaron algún tipo de cáncer cervicuterino. La que sigue, por favor. Y es importante conocer al enemigo, en este caso es un pequeño virus que no pesa más de 55 nanómetros, no mide más de 55 nanómetros. Este virus no se encuentra envuelto, pertenece a la familia de los Papillomaviridae, ¿sí? Tiene una cápside que es del BPH, está constituida por 72 capsómeros con 60 hexómeros y 2 pentámeros. ¿Esto qué quiere decir? Que es una hebra de ADN, la cual solamente va a estar rodeada de dos hebras que se llaman L1, L2, y también la van a constituir otras proteínas de superficie que van a ser las que van a servir para tener los marcos de lectura y los que se van a anclar al genoma de la paciente, ¿sí? Es importante entender que el ADN es un ADN circular de doble cadena y tiene un peso aproximado de 7.200 a 8.000 pares bases moleculares. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver por medio de biología molecular o un poquito de cómo va a ser la expresión del virus. Digo, no nos vamos a tener mucho en esto. La que sigue, por favor. Y esta lámina grafica bastante bien cómo va a ser la primoinfección por el virus del VPH. Sabemos que en una disrupción del epitelio sano, ¿sí? En la unión escalocolumnar, va a permitir que el estrato basal se encuentre expuesto. Tenemos que la infección por virus del papiloma humano va a penetrar en esta disrupción del epitelio sano, ya en este caso ya no va a ser sano, ¿sí? Va a llegar a colonizar la membrana basal, el estrato basal. Es importante recordar que aquí tenemos solamente una hilera de células, las células más inmaduras se encuentran a nivel basal, y es aquí donde se lleva a cabo la mitosis celular. Por eso es donde el virus llega, hace la primoinfección, infecta a la célula hospedera, ¿sí? Esta, conforme el tiempo, se va a perpetuar la infección, lo que va a hacer que esta infección perdure y esta forma de perdurar va a empezar a infectar al demás tejido hasta que, a la que sigue, por favor, hasta que esta ya genera un cáncer cervicuterino. Es importante entender que el BPH es una causa necesaria del cuello uterino, pero no es la causa suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien sabemos que en el 98% de los casos de cáncer cervicuterino se va a aislar el virus del papiloma humano, no es el único factor que va a actuar para que se predisponga a este, ¿sí? Si tenemos pacientes que tienen un buen estado inmunosupresor, que tienen una buena dieta, que hacen ejercicio, que no hay obesidad o que pueden controlar algunos de los factores de riesgo, pudiera hacer que esta paciente en un largo plazo tuviera la oportunidad de aclarar este virus y que no genere una displasia. Por eso es importante cuidar mucho cuáles son los factores de riesgo que van a contribuir a que el virus del papiloma humano se llegue a desarrollar el cáncer como tal, ¿sí? El consumo de tabaco, la paridad elevada, el uso de anticonceptivos hormonales a largo plazo y la coinfección del VIH han sido identificados como los factores establecidos más importantes. La infección por Clamidia trachomatis y el virus del herpes simple, la inmunosupresión y ciertas deficiencias en la dieta son otros cofactores que están presentes y que se han visto relacionados en el desarrollo del cáncer cervicuterino a lo largo del tiempo. La que sigue, por favor.
A lo largo del tiempo se han ocupado diversas escalas para entender o para homologar la terminología y para que todos hablemos de lo mismo. Antes hablábamos de Papá Nicolau, nos hablaba de que había 5 clases, la clase 1 a la clase 5, ¿sí? Posteriormente la OMS nos modifica esto y nos habla de que solamente lo vamos a clasificar en 3 tipos de vertientes, leve, moderado y grave. Richard propone después una clasificación que para él era un tanto más fácil de usar como NIC 1, NIC 2, NIC 3, y ahorita vamos a ir explicando cada una de ellas. Y actualmente tenemos el sistema de Bethesda. El sistema de Bethesda ya no los clasifica como lesiones intraepiteliales de alto grado, de bajo grado, ascus, carcinoma, agus o adenocarcinomas, dependiendo el tipo serológico que encontremos. Eso es importante tenerlo en mente porque es como lo vamos a estar expresando. La que sigue, por favor. Cuando hablábamos anteriormente de la lámina anterior en la clasificación, bueno, aquí tenemos la forma en la que se homologan todos esos sistemas. Esto es importante porque aquí podemos entender de qué es lo que estamos hablando, independientemente de cómo nos lo expresen. ¿Nos puedes dar la siguiente, por favor? Una más. Ahí nos quedamos. La anterior, por favor. Aquí se dan cuenta, sabemos, o nos describe esta laminilla, que las lesiones que se describían antes como una displasia severa, una displasia moderada, un carcinoma in situ, van a homologarse o se van a contener dentro de las que se llaman lesiones intraepiteliales de alto grado, ¿sí? Actualmente este grupo es el más importante, ya que se dan cuenta las NIC 2, las NIC 1, que antes quedaban fuera de tratamiento y se quedaban en vigilancia, bueno, aquí el NIC 2 forma parte ya de las lesiones intraepiteliales de alto grado. Las NIC 1 se quedan solas con las lesiones intraepiteliales de bajo grado, las cuales no van a representar ningún, o el riesgo para la paciente va a ser menor al 1%, menor al 2% para un desarrollo de cáncer. Y eso es importante entender. Las pacientes menores de 30 años, de 25, 20 años, que son portadoras de una displasia leve o una lesión intraepitelial de bajo grado o un NIC 1, sabemos que hasta en un 80-90% van a tener un aclaramiento del virus y que probablemente, o que en la mayoría de los casos, no va a representar ningún problema y va a tener una regresión al epitelio normal. Pero sí es importante los seguimientos de todo este tipo de pacientes para evitar la progresión, que eso es lo más importante. Las lesiones que se catalogan como lesiones epiteliales de alto grado o lesiones in situ, o carcinoma in situ, ¿sí? Estas lesiones evidentemente ya deben tener un tratamiento, porque como lo vimos, estas lesiones ya son la antepuerta para un cáncer invasor, ¿sí? Es aquí donde sí debemos tener acciones de tratamiento. En el anterior solamente vamos a tener acciones de vigilancia. La que sigue, por favor. Para entender un poquito más, sabemos que la progresión de las lesiones, cuando tenemos una lesión intraepitelial de grado 1, una lesión intraepitelial de bajo grado, ¿sí? Un NIC 1, sabemos que va a tener una regresión hasta en más del 60% de los casos. Si esta infección persiste, que la cual se puede encontrar presente en un 20-30%, ¿sí? Solamente un 5 a 10% van a progresar a un NIC 3, lo que decíamos que era una lesión intraepitelial de alto grado, y de estas solamente el 1% progresarán a un cáncer invasor. No así las lesiones NIC 2 y NIC 3, que ya dijimos que se van a englobar en las lesiones intraepiteliales de alto grado, en las cuales sabemos que hasta un 5%, dependiendo si es una lesión intraepitelial, un NIC 2 o de grado intermedio, moderado, ¿sí? O si son las de alto grado, puede llegar hasta un 12%. Entonces, este rango ya nos llama mucho más la atención y por eso en este tipo de pacientes sí debemos tener acciones específicas, tanto para un diagnóstico real y a un diagnóstico, ¿sí? Tanto para un tratamiento. ¿Ok? La que sigue, por favor. Sabemos que tenemos 3 armas indispensables para la detección de virus de papiloma humano, porque ahorita lo que estamos buscando es detección de virus de papiloma humano. Aún no hemos llegado a un diagnóstico de cáncer uterino. Y todos los programas que tenemos son de tamizaje. ¿Qué significa un estudio de tamizaje? Bueno, el estudio de tamizaje es aquel que se hace a toda la población con factores de riesgo, pero que se encuentra asintomática. Es importante entender que el cáncer cervicuterino o la infección por virus del papiloma humano en etapas tempranas es asintomático.
Realmente, incluso la colposcopía le cuesta mucho ver lesiones muy tempranas, ¿ok? Muy tempranas, ¿sí? Por eso es importante entender cómo se van a llevar los procesos de tamizaje y ocupar las herramientas en las que tengan la mayor ventaja para el clínico como para la paciente. Sabemos que el Papá Nicolau es la mejor herramienta que tenemos por la accesibilidad y por lo barato que es para aplicación en toda la población. Sin embargo, nos deja una brecha muy amplia en la sensibilidad como en la especificidad. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de las campañas de tamizaje para cáncer cervicuterino? Bueno, el objetivo es prevenir la morbilidad y mortalidad por cáncer cervicuterino, disminuir tratamientos innecesarios cuando se trate de lesiones precursoras, ¿sí? Ya que la mayoría de ellas tendrán regresión o desaparecerán. Eso es muy importante, porque a veces sobretratamos lesiones y eso también es un argumento que debemos tenerlo presente. No todas las lesiones se deben tratar, algunas se vigilan, otras se biopsían y otras se hacen conos. Es importante ofrecer tratamiento oportuno cuando los riesgos sean mayores que los beneficios. ¿Ok? Continuamos, por favor. ¿Qué nos dicen nuestras guías? Bueno, nos dicen que el Papá Nicolau o la citología cervical se debe realizar a todas mujeres de entre 25 a 64 años, ¿sí? Esta se debe realizar cada 3 años cuando se obtengan 2 citologías anuales negativas. Las pacientes que tengan resultados positivos o lesiones intraepiteliales, ¿sí? Se deben enviar siempre a una valoración por colposcopía. Debemos recordar que el Papá Nicolau no es un método diagnóstico, es solamente un método de tamizaje, ¿sí? Solamente es una herramienta que nos va a poner en alerta ante alguna anormalidad. Sin embargo, nunca nos va a dar la pauta de tratamiento para una paciente, ¿ok? Es importante entender que el complemento a este estudio de tamizaje es la colposcopía, ¿ok? Actualmente tenemos otras herramientas como es la captura de híbridos y la hibridación, la PCR, para virus del papiloma humano, ¿ok? Y otra vez es importante mencionar que los resultados se deben reportar por el sistema Bethesda. La que sigue, por favor. Y lo que les comentaba, ¿no? La citología va a tener una sensibilidad de un 70-80%, una especialidad del 95%, aunque en México esta sensibilidad se encuentra más atenuada. Tenemos sensibilidades que van desde el 40 hasta el 80%. Y esto es como bien lo mencionaba la doctora. Hay muchos errores en la lectura, en el transporte o en el almacenaje de las laminillas, y eso genera muchos falsos positivos o muchos falsos negativos, y eso hace que su sensibilidad baje bastante, ¿sí? La que sigue, por favor. Los diferentes colegios nos norman que podemos iniciar el tamizaje a partir de los 21 años o a los 25. Esto lo podemos terminar de forma segura en pacientes de entre los 65 a 70 años, ¿sí? O posterior a 3 Papá Nicolau negativos, ¿ok? O postergar cada 3 años. Lo que les comentaba, un PAP tiene un 27% de falsos negativos y hasta un 50% tiene que ver con muestras erróneas. Entonces, si bien es una herramienta de tamizaje que tenemos y que es buenísima, la verdad es que tiene muchas áreas de oportunidad, lo cual ha generado que haya otras oportunidades para el tamizaje, ¿sí? Y una de ellas es la captura en base líquida o la citología en base líquida. La que sigue, por favor. Sabemos, como les comenté, la colposcopía va a complementar un Papá Nicolau normal, esa es una de las indicaciones, y esta nos va a permitir una evaluación directa del cérvix, la vulva y la vagina, ¿sí? Mediante una ampliación, mediante un lente, ¿sí? Y esto va a evitar pasar por alto lesiones invasoras. Como les comentaba, es importante entender que las ventajas que tiene la colposcopía es que me permite ver y tratar. O sea, si tengo una lesión acetoblanca o alguna lesión que me esté llamando la atención, en ese momento yo puedo tomar una biopsia dirigida y eso me da la ventaja en relación a otros estudios, que me deja tomar una biopsia geográficamente dirigida y ver bien dónde se encuentra la lesión, categorizarla y con esto tener un diagnóstico real, ¿no? Como les comenté, la colposcopía y el Papá Nicolau son métodos de tamizaje. Al final del día, el diagnóstico se va a hacer por una biopsia. La que sigue, por favor. Aquí la Gaceta Mexicana de Oncología nos habla de los diversos estudios o modalidades de estudios que tenemos para el diagnóstico de las lesiones intraepiteliales, ¿sí?
para el cáncer cervicuterino. La que sigue, por favor. Y aquí nos da un panorama completo de todo el arsenal que podemos tener para hacer la detección del virus del papiloma humano. Sabemos que el Papa Nicolau, como les decía, la sensibilidad en México va de un 50 a un 84%, con una especificidad del 91 a 99% para lesiones cervicales. La colposcopía va de un 81 al 95%, sin embargo, su especificidad va a ser menor que el Papa Nicolau. Ahí es donde se complementan mutuamente, ¿sí? Cuando hablamos de la detección del virus del papiloma humano, ¿sí? Hablamos que esto nos va a aumentar la sensibilidad de un 43 a un 57% y la especificidad de un 83 a un 96%. Cuando hacemos la hibridación de PCR para el virus del papiloma humano, pues evidentemente este ya nos da una sensibilidad del 99.5% con una especificidad del 97%. ¿Esto qué nos deja? A ver, bueno, que tenemos excelentes herramientas para diagnosticar y para encontrar el virus de papiloma humano, y ahora tenemos, 4 herramientas que son complementarias y que nos dan tasas de sensibilidad y especificidad altísimas, lo cual ahora solamente nos deja el tiempo como un cofactor que debemos atacar. La que sigue, por favor. Como les comenté, el diagnóstico al final va a ser la biopsia, la citología, la detección de virus del papiloma humano y la colposcopía. Solamente son estudios de tamizaje que nos van a orientar acerca de si la paciente se encuentra con una lesión premaligna o se encuentra con factores de riesgo para desarrollar un cáncer cervicuterino. En ningún momento estos estudios se vuelven diagnósticos. La que sigue, por favor. Sabemos la citología convencional se basa en la toma de células del cérvix, es un muestreo, ¿ok? Se puede utilizar una espátula o un cepillo y esta se va a aplicar sobre una laminilla y se va a fijar ya sea con citospray o con el alcohol. Después esto se va a procesar, lo va a leer un citólogo o un patólogo y ya no los va a reportar. La que sigue, por favor. Como les comenté, esta es la sensibilidad y la especificidad. En países en vías de desarrollo, tenemos que puede variar desde el 22 al 78%, y en países desarrollados, esta puede aumentar de un 47 hasta un 62%. La que sigue, por favor. La citología en base líquida, que es una gran herramienta y creo que es de las mejores que tenemos actualmente, se basa en la toma igual de células del cérvix, ¿ok? Esto va con un cepillo blando, se va a meter en un medio líquido, se suspenden en un medio de transporte líquido y posteriormente se van a filtrar en un laboratorio y colocarlas en una laminilla para su lectura. Esto nos da mucha ventaja ya que esta muestra puede volver a leerse en diferentes ocasiones, se puede volver a realizar un muestreo de este líquido que tenemos, esta suspensión, ¿sí? La que sigue, por favor. Aunado a que esta nos va a aumentar la sensibilidad en un 86% y va a ser específica hasta en un 40%. La que sigue, por favor. Cuando comparamos ambas citologías, vemos que la citología en base líquida va a ser superior a la citología convencional. La que sigue, la que sigue y la que sigue. Sabemos que la citología convencional va a ser una muestra heterogénea, ¿sí? La citología en base líquida va a ser más homogénea, la fijación pues, va a ser variable, es más uniforme en la citología en base líquida, el área de estudio va a ser más definida en la citología en base líquida y la muestra va a ser mucho mayor. Entonces esto ofrece mucho más ventajas tanto para la interpretación, el transporte y la lectura de este tipo de muestras. La que sigue, por favor. Actualmente tenemos la hibridación o la lectura del DNA para saber qué serotipos son los que están afectando a nuestras pacientes. Esto los vamos a ocupar como métodos de diagnóstico molecular para conocer qué familia de VPH se encuentra afectando a nuestra paciente. Se recomienda para pacientes mayores de 30 años, ¿sí? Se debe obtener de una muestra cervical y esto va a permitir, como lo dijimos, una detección oportuna, ¿sí? Con una disminución de las lesiones cervicales. Podemos ser más objetivos al tratar o al seguimiento de una paciente. La que sigue, por favor. ¿En qué casos vamos a ocupar una hibridación? Bueno, en realidad
la vamos a ocupar en pacientes mayores de 30 años, en pacientes que estén en seguimiento por una displasia previa, en seguimiento a resultados negativos de citología o colposcópicos o biopsias que nos dejen dudas, sí podemos ocuparla, o en citologías anormales como ASCUS o AGUS. La que sigue, por favor. Esto lo vuelvo a poner porque creo que es un punto muy importante para entender las lesiones. Sabemos nuevamente que las lesiones de bajo grado, ONIC 1, que son en las que vamos a tener esta área de oportunidad de una regresión en más del 50% de las pacientes, solamente un 30% presentarán persistencia y de estas solamente el 1% van a desarrollar algún tipo de carcinoma invasor. Por eso es importante recalcar mucho la importancia de apegarse a los protocolos de tamizaje. La que sigue, por favor. Es importante recordar que la infección persistente, ¿sí?, va a generar una neoplasia intraepitelial cervical, la cual es una lesión premaligna, ¿ok? Y una vez que esta lesión premaligna llegue a rebasar la membrana basal, se va a declarar como tal un cáncer cervicouterino. La que sigue, por favor. Esto es importante, son pacientes que se predisponen, sabemos que el 1.3 de las pacientes con HIV tendrán algún tipo de cáncer cervicuterino, por eso es importante, sabemos que se encuentra en relación a la población en general 6 veces aumentado el riesgo en pacientes que tengan HIV positivo. La que sigue, por favor. La que sigue. Dentro de los factores de riesgo de los que ya se han hablado ampliamente, es importante reconocer algunos que tienen que ver con los hábitos de la paciente, ¿sí? La que sigue, por favor. Si nos damos cuenta, en diversos estudios se ha visto que las pacientes que no se someten en ningún momento a una prueba de tamizaje, este riesgo se va a encontrar elevado en 2.23% en relación a las pacientes. Igual, las pacientes que a lo largo de toda su vida solamente se han realizado menos de 2 citologías a lo largo de su vida, también se va a encontrar un riesgo de cáncer uterino elevado. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el hecho del virus, sino por eso hablábamos de que no solamente el virus es el agente causal, sino que va a haber más factores que se van a encontrar rodeando a la paciente y que si en todo este tiempo del que ya hemos hablado durante 10, 15, 20 años, la paciente no ejerce ninguna acción a pesar de que existan campañas y se dé educación, evidentemente ningún programa va a funcionar, ¿sí? Por eso es importante entender este punto. La que sigue, por favor. Sabemos que en México, nuestras mujeres mexicanas, el principal factor de riesgo para el cáncer cervicuterino va a ser la presencia de virus del papiloma humano, y de estos el número 16. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue, por favor. Recapitulando un poquito, antes de terminar esta parte, es importante otra vez hablar de los 4 principales pasos para desarrollar el cáncer cervicouterino. Ya hablamos primero de la infección en un cervix normal, hablamos de la persistencia, hablamos de la progresión y hablamos de la invasión. Todo esto, digo, se ve muy pronto aquí, pero requiere mucho tiempo, y todo este tiempo es el área de oportunidad que tenemos para detectarlo. La que sigue, por favor. Hablar de patrón de diseminación en cáncer cervicuterino es hablar de un cáncer que siempre les digo que es un cáncer muy educado, ya que este cáncer se va a diseminar de forma por extensión directa. Quiere decir que siempre una célula se va a oponer a otra célula y a partir va a crecer. Por eso esto nos da mucho tiempo para poder detectarlo a tiempo, ¿sí? Una lesión muy pequeñita la podemos detectar y tratar. Es importante saber que esto va a ser por extensión directa. La segunda vía de diseminación, una vez que rebasa la membrana basal, va a ser la vía linfática, ¿ok? Y la vía hematógena va a ser mucho poco común, ¿ok? Entonces, la principal vía de diseminación del cáncer uterino es por extensión directa, secundaria, vía linfática. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? La que sigue, por favor.
Si gusta, podemos dejarlas al final. Creo que todavía no ha habido una pregunta hasta el momento, doctor. Ok, sí. ¿O ya terminó? No, vamos a hablar un poquito de vacunas, que es un tema importante. Ok. Esto en el contexto de hablar de la prevención del cáncer uterino. Creo que tuvimos una primera plática muy interesante en el hablar de estrategias para evitar el cáncer uterino. Y si bien se han fortalecido los programas de atención, de tamizaje para hacer citologías, para hacer capturas de híbridos, para hacer citología en base líquida, para hacer clínicas de displasias, hay un factor que no se ha visto, pues no se ve positiva en la estadística en disminuir la mortalidad o la morbilidad por cáncer uterino. Esto realmente nos da un área de oportunidad muy grande y yo creo que es una visión que se tiene a nivel mundial y es ahora la visión hacia las vacunas. Es importante entender que la fuerte correlación de los virus de alto riesgo con el cáncer uterino ha llevado al desarrollo de vacunas profilácticas contra el VPH. Estas han demostrado ser altamente efectivas en ensayos aleatorizados, hay diversos estudios, ¿sí? Y en las cuales nos han dado resultados alentadores en relación a la prevención del cáncer cervicuterino, ¿sí? Principalmente se beneficia a las pacientes sin infección previa, eso es muy importante para entender cuándo iniciar las campañas de vacunación. La que sigue, por favor. Estas vacunas han sido aprobadas por la FDA desde 2006 para las mujeres con edades de entre 9 a 26 años, ¿sí? Que antes estaba la Gardasil, actualmente ya está fuera de mercado. En México forman parte del esquema de vacunación en niñas de 11 años o en quinto año desde el 2009 y en nuestro país se aplica en dosis de 0 y 6 meses. Ya nos hablaba un poquito la doctora de cómo eran los esquemas de aplicación de la vacuna del VPH. La que sigue, por favor. Actualmente hay 3 tipos de vacunas disponibles, Cervarix, Gardasil, Gardasil 9, y están formadas por partículas similares al virus compuestas por proteínas de una cápside. L1 hablábamos de las regiones de prestación temprana y las de prestación tardía, las cuales van a ensamblar a una partícula similar al virus altamente inmunogénica, y estas vacunas no contienen DNA viral y no tienen riesgo de infección, solamente van a producir la inmunidad. La que sigue, por favor. La vacuna Cervarix es una vacuna bivalente, está protegida contra los serotipos 16 y 18, su aplicación era a los 0, 1 y 6 meses intramuscular en el deltoides. La vacuna Gardasil, que era una vacuna tetravalente contra los virus del VPH 6, 11, 16 y 18, su aplicación era a los 0, 2 y 6 meses intramuscular también en el deltoides. Actualmente tenemos una vacuna mucho más completa, que es la Gardasil 9, es una vacuna nanovalente contra los serotipos BP6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Su aplicación es a los 0, 2 y 6 meses en el deltoides. Es importante hablar que la eficacia de las vacunas, de las 3 vacunas en general, es la misma, solamente que las vacunas van a proteger dependiendo del serotipo para el que se esté inoculando. La que sigue, por favor. La FDA aprobó su aplicación en 2018 en edad hasta los 45 años, de los 27 a los 45 años, ¿sí? Momento óptimo de aplicación previo al debut sexual. Ya decíamos que lo más importante es en pacientes que no tengan contacto con el virus, ¿sí? Los estudios clínicos demuestran que es más efectiva en individuos que no han sido infectados por el virus de papiloma humano, y la historia de la citología anormal, verrugas genitales, infección por virus de papiloma humano no son contraindicaciones para su aplicación. Sin embargo, el máximo beneficio se encuentra cuando no se ha estado expuesto al mismo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, no se recomienda aplicar en embarazo, ya que no hay datos disponibles acerca de la seguridad, ¿sí? Si es una paciente que no se sabía embarazada y se aplicó una dosis, no se vuelven a poner las siguientes dosis, sino hasta que termina el embarazo. En mujeres en lactancia es una vacuna segura. En pacientes enfermedad por VPH preexistente, aún no está recomendada su aplicación como tratamiento, ¿sí? Sin embargo, tampoco está contraindicada. Los inmunocomprometidos, la vacuna con 3 dosis en esquemas de 0, 1, 2 o 6 meses está recomendada. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es lo que decíamos, la eficacia de las vacunas. Hablamos que las vacunas en general van a ser eficaces hasta un 100% dependiendo el rango
o el abanico de serotipos que cubran, ¿sí? Hablamos de la tetravalente, es la única que tenía, o la nanovalenta que actualmente tenemos en el mercado, que es una vacuna que no solamente nos va a proteger contra cáncer uterino, ¿no? También nos protege contra BPH16, el 11, y que son, bueno, el 11 que es el que es condilomatoso. La que sigue, por favor. Esta es nuestra vacuna nanovalente, que nos va a reforzar las acciones para la prevención del cáncer uterino con los serotipos más frecuentes, 31, 33, 45, 52, 58. ¿Ok? La que sigue, por favor. Seguridad y efectos. La OMS declaró que el perfil de riesgo es favorable para los pacientes. El estado de la vacunación no afecta las recomendaciones de tamizaje. Eso es algo muy importante. El hecho de que una paciente se encuentre con esquema de vacunación completo para BPH no significa que no tenga que someterse a los programas de tamizaje establecidos por la edad a la que se encuentra la paciente. La vacuna es segura y bien tolerada, aparte de las reacciones leves en el sitio de la inyección. Los eventos sincompales que se han reportado han sido muy escasos, realmente no representan algún problema, ¿sí? La que sigue, por favor. Y básicamente eso es todo el tema de cáncer cervicuterino y la prevención enfocada hacia la vacuna. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Muy interesante también el tema. Nos enfocamos un poco más a la parte de histopatología, patología, y nos ha ayudado mucho a ahondar sobre el tema, sobre todo de cómo es que el virus de papiloma humano pues desarrolla esta enfermedad del cáncer cervicouterino. Entonces, nada más para recordar a nuestros oyentes que pueden participar, pueden levantar su mano, en la manita para que digan participar, se puede activar su micrófono si quieren realizar alguna pregunta, o en su cuyo caso pueden aplicarla también en el chat para que puedan ustedes colocar ahí alguna pregunta que tengan. En este caso, yo sí tendría una pregunta con respecto a que si en México está la parte de la patología digital y en este caso, ¿qué beneficios en este caso aporta esta patología de manera digital para el diagnóstico del cáncer cervicouterino? Ah, doctor Fernando, creo que Sí, te escucho. ya. Sí, sí escucho la pregunta. En relación a la patología digital, Sí. el contexto, ajá. Pues básicamente como una estrategia para lectura podía funcionar, digo, se ha implementado en otros cánceres para cáncer de mama, no sé si a eso te refieres en la lectura a distancia, tal vez de lo que podamos obtener, no lo sé, muestreos, la interpretación de estudios, a eso se refiere? Sí, lo que pasa es que se mencionaba que ya a través de la inteligencia artificial se pueden dar las muestras y como tal, pues existir una interpretación de las mismas. Entonces, la nueva tecnología es la que están utilizando. Se sabe que hasta este momento, pues pueden mejorar un poco más la precisión en los diagnósticos, pero no sé si en México ya los estemos aplicando y si ese fuera el caso, pues qué tan recomendable sería. Hasta donde yo tengo entendido, aún no tenemos como un protocolo bien establecido para aplicación, aún no. La inteligencia artificial sí, está abriendo a todos los rubros y yo creo que es un tema que debemos tomar un poquito todavía con cierto cuidado. Si bien es un área de oportunidad enorme, porque evidentemente nos va a ser omnipresentes en muchos de los casos y ya ha pasado, ¿no? Ahora con la cirugía robótica, ahora con la lectura de mastografías a distancia, la interpretación de estudios, como bien lo comentas, va a ser un área de oportunidad yo creo que enorme, ¿no? Pero pues sí, creo que está en desarrollo y es una tecnología innovadora y hay que darle su tiempo de madurez, ¿no? Para poder tener realmente una buena percepción de lo que nos va a ofrecer, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctor.
Tenemos una pregunta aquí por el chat de Adriana. ¿Se puede aplicar la vacuna a una paciente que ya ha sido diagnosticada con virus de papiloma humano? Como lo comentamos, la mayor efectividad de las vacunas se da cuando no hay contacto previo con el virus, es donde se ve la mayor eficacia de la vacuna, ¿sí? Muchas veces lo que se hace es primero una captura de híbridos para ver si la paciente ya tiene anticuerpos o no, o hay presencia del virus, y ver si realmente la vacuna va a beneficiar a la paciente o no. Algunas ocasiones se coloca la vacuna intentando disminuir la carga viral o aumentando la capacidad inmunogénica de la paciente. Sin embargo, no se han visto resultados alentadores, por eso no se ha, digamos que la vacuna no se ha abierto como parte de un tratamiento para el VPH, ¿no? Solamente como prevención. Gracias, doctor. En este caso, hay otra pregunta. ¿Cuál sería el papel, en este caso, del personal de salud de atención primaria de primer nivel para el diagnóstico y posterior tratamiento del cáncer cervicuterino? Pues yo creo que el papel del personal en primer nivel yo creo que es primordial. O sea, es fundamental la presencia de nuestro personal de primer nivel y de las acciones que ellos desarrollan, ya que ellos tienen la oportunidad siempre del primer contacto con el paciente, tal vez todavía sin tanto miedo, van porque realmente tienen conciencia de cuidarse. No hay diferencia cuando llegan a un hospital con un diagnóstico en los que ya van temerosos porque ya van tocados por un diagnóstico. En este contexto de primer nivel creo que es el área de oportunidad más grande y la educación va a ser la herramienta de mayor valor que tenemos para aplicar a esos enfoques. Como les decía, ¿no? La vacuna, actualmente la vacuna está ganando muchos adeptos debido a que se ha visto realmente una disminución en la morbilidad y mortalidad por cáncer cervicuterino, a diferencia de los programas que se hicieron de tamizaje con el Papa Nicolau, ¿no? En los que no se pudo tener un impacto tan grande, ¿sí? Como lo está haciendo la vacuna en el desarrollo del cáncer cervicuterino. Entonces yo creo que el personal de primer nivel asociado a planes de educación a la población, yo creo que tenemos ahí el secreto para disminuir la mortalidad de cáncer uterino. Entonces, es súper importante que la integración de primer nivel a todos los programas contra el cáncer, no solamente contra el cáncer uterino, contra cualquier cáncer, ¿no? Gracias, doctor. En este caso, ¿cómo puede en este caso el gobierno o las organizaciones de salud mejorar la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano, sobre todo en las poblaciones que están más alejadas o de difícil acceso o en poblaciones vulnerables? Pues yo creo que ahí se van a implementar estrategias, digo, ahí sí sale de mi contexto, ¿no? Pero en realidad todas las estrategias están implementando para llegar a las zonas de mayor o más restringidas, donde la vacuna pueda emplearse desde edades escolares, donde quitemos los tabúes esta vez de la población. Al final de la plática la doctora tenía una imagen que me gustó mucho, donde habla de los estigmas del cáncer cervicuterino, y efectivamente, si nos ponemos a ver a los dos tipos, a las dos contrapartes de cáncer cervicuterino, como cáncer de mama, ¿no? Que también es un problema que tenemos, vemos a la paciente de cáncer de mama y es tratada como una víctima social, ¿no? Una víctima porque le tuvo cáncer de mama, ¿no? Vemos a la paciente de cáncer cervicuterino y es señalada, ¿no? Híjole, o sea, la tratan de una forma muy diferente, es más vulnerada, ¿no? Tal vez por el contexto de cómo es la progresión del tipo de cáncer, tal vez eso hace que también moralmente se genere una forma o un prejuicio con las pacientes, ¿no? Y tal vez también eso hace que las pacientes no busquen ir a una revisión. No es lo mismo ir a una revisión por cáncer de mama, en la que soy una luchadora y gano una batalla, a una paciente con cáncer uterino que voy a que me hagan un Papa Nicolau, y esto lo estamos ya encadenado automáticamente a la actividad sexual, a muchas cuestiones ya más moralistas, más que de salud, y que son tal vez la primera barrera que tenemos para atender a las pacientes o reconocer la enfermedad, ¿no? La paciente no se acerca tanto, a diferencia de la paciente con cáncer de mama. Entonces yo creo que la primera es tener conciencia que es un cáncer que podemos detectar a tiempo, es un cáncer
que como cualquier paciente está expuesta a cualquier enfermedad o a cualquier infección, ¿sí? Y que debemos entender que eso es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Y tratarla a tiempo. La realidad es que tenemos sobrevidas de más del 90-98% en etapas tempranas del cáncer cervicuterino cuando se detectan a tiempo. Entonces yo creo que sí es importante. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por la doctora Lisbeth. ¿Qué se debe hacer cuando un paciente a nivel particular sale con DAPE y en centro de salud se toma Papa Nicolau y sale negativo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, perdón, es que me pone. ¿Qué se debe hacer cuando una paciente a nivel particular sale con le... Infección intraepitelial de bajo grado, sí, muy bien. grado, ajá, y en centro de salud se toma Papa Nicolau y sale negativo? Esto es lo que les comento, ¿no? O sea, es importante entender que la interpretación o sea, esos factores de los que nos van a hacer mucha variación en la sensibilidad de una laminilla, puede ser incluso la interpretación, la fijación o el tiempo de lectura, no lo sé, ¿sí? La experiencia del citotecnólogo o del patólogo. Entonces, esto pues, generalmente va a dar variación entre una lectura y otra, ¿no? Cuando tenemos este tipo de circunstancias, aquí hay dos vertientes. Si ya tengo un Papa Nicolau que está alterado, pues el camino es una colposcopía, ¿no? O sea, no tengo por qué dejar pasar o darle mayor peso a un Papa Nicolau que es negativo o positivo, dejarlo pasar y me voy con el negativo porque me conviene más, ¿no? Yo la verdad es que en ese caso haría el tamizaje conforme al Papa Nicolau de mayor impacto negativo para la paciente. Y si en este caso es una lesión intraepitelial de bajo grado o de alto grado, automáticamente la tengo que mandar a colposcopía, ¿sí? Volver a tomar una patología para que me salga negativa, pues sería engañarme, ¿no? Porque realmente, ¿a cuál le voy a hacer caso, no? Queremos opciones diagnósticas porque ya tengo 2 o 3 patologías que se están contraponiendo. Bueno, la captura de híbrido es una excelente herramienta porque al final del día es lo que decíamos, ¿no? Va a tener una sensibilidad más alta que el Papa Nicolau, tal vez nos pueda servir para tener un mejor entendimiento de la patología si es que no tengo acceso a una colposcopía, ¿no? Serían como las dos vertientes para apoyar a esa paciente. Entonces, si es una paciente que tengo en institución y tengo alteración de un Papa Nicolau, lo que nos dicen nuestras guías es una colposcopía o una citología en base líquida con una captura de híbridos, que es el co-testing, y con eso puedo tener un diagnóstico de mayor certeza. Excelente, doctor. Pues muchas gracias. Creo que ya tenemos ahorita con las preguntas que tengamos hasta el momento. Como nos recordamos, pues al final se va a compartir a través de vía Facebook. Entonces, de esta manera, pues pueden surgir a lo mejor más preguntas y bueno, ya en cuyo caso, pues se las compartiremos. Creo que hasta el momento la ponencia ha sido bastante interesante en ambos casos. Nada más, doctora Violeta, doctor Fernando, antes de cerrar, me gustaría saber si tienen algún pequeño mensaje para que podamos cerrar la sesión del día de hoy. No sé si esté ahí la doctora Violeta para que si gusta, comencemos con usted y posteriormente con el doctor Fernando, o si gusta, bueno, pues podemos terminar la sesión. Hola, pues sí, realmente a mí sí me gustaría cerrar esta ponencia. Obviamente sabemos que es tanto para población abierta como médicos, como servidores de salud. Y yo creo que les comentaba, no importa de qué cancha somos, yo creo que hay que enfocar mucho los esfuerzos, en convencer a las pacientes, ¿no? Que se hagan sus detecciones oportunas, siempre y cuando obviamente tengamos los insumos necesarios para hacerlos y también pues referir a las pacientes, ¿no? Muchas gracias, doctora Violeta. Doctor Fernando, no sé si gusta darnos algún mensaje final. Claro, yo creo que estamos en un cáncer que tiene una vertiente, como te comenté, social, un poquito moralista, y debemos quitar de la medicina estas partes y empezar a tratar la enfermedad como una enfermedad común y corriente, ¿sí? Con todo el impacto negativo que eso significa. Sabemos que la mujer es el núcleo de la familia, todos los esfuerzos están enfocados a cuidar a nuestro núcleo familiar, y creo que en esa estrategia debemos hacer conciencia de que las mujeres deben apegarse
a estos programas, debido a que es un área de oportunidad, no solamente hasta que inicien la vida sexual, ¿no? Debemos empezar a quitar esos tabúes, sino desde la edad de escolares, que empiecen a cuidarse, a hacer conciencia. Sabemos que la prevención es nuestra mejor estrategia, y si a nuestros adolescentes los ayudamos a cuidarse y a prevenir, y a que entiendan estos temas de una forma más científica, tal vez más educacional, vamos a poder tener una área de oportunidad mucho mejor, ¿no? Y vamos a tener un impacto positivo en todos nuestros programas de detección. Así es. Excelente, muchas gracias, doctora Violeta, doctor Fernando. Pues les agradecemos mucho su participación en el seminario del día de hoy. Les recordamos que en este caso, pues esta transmisión va a estar posteriormente en la plataforma de Facebook, en el cual ustedes van a poder recapitular esta información, y al mismo tiempo también va a estar disponible en la plataforma CIESAVI, para que en este caso ustedes puedan responder un par de preguntas y posteriormente pueden adquirir una constancia de que participaron en este seminario, y en este caso pues puedan a poder recapitular el mismo tema de las veces que sea necesario, dado que pues fue un tema bastante extenso y que nos ayudaría mucho a que siempre estemos actualizando en este momento para todo el personal de salud. Pues no queda más que agradecerles a ambos, y pues estaremos próximamente en los seminarios de atención primaria de la salud para el siguiente mes. Les deseamos una excelente tarde y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.